Dios les bendiga, hermanos, a cada uno de ustedes. Es una gran bendición poder estar entre ustedes en esta ocasión y poder compartirles de la palabra de nuestro Padre Celestial y poder gozarnos, ¿verdad? Pues los unos con los otros en esa hermosa comunión, ¿verdad? Pues que tenemos en el Señor. Así que Dios me los bendiga a la congregación aquí en West End y todas las demás congregaciones que se han dado cita en esta ocasión para poder acompañarnos y juntos poder estudiar de la palabra de nuestro Padre Celestial. También queremos dirigirnos a los que nos visitan por primera vez, que no son todavía miembros del cuerpo de Cristo. Muchas gracias por tomar el tiempo para acompañarnos y bueno, pues si no tiene una Biblia con usted, pues levante su mano y estoy seguro que por aquí tenemos, ¿verdad? Pues algunas Biblias o hermanos dispuestos a sentarse al lado suyo para ayudarle a buscar los pasajes que vamos a estar considerando en esta ocasión, ¿verdad? Y bueno, gracias por tomar el tiempo, ¿verdad? Pues para aceptar la invitación de aquellos que le invitaron para poder, ¿verdad? Pues darse cita aquí en este lugar. Y gracias pues también al hermano Elvin y a los hermanos de aquí, ¿verdad? Pues y también a los ancianos de la congregación de West End por aceptar, ¿verdad? Pues que su servidor venga y pues y les comparta los mensajes que vamos a estar considerando por los próximos días. Así que gracias por la invitación y pues esperamos que nuestra visita, hermanos, aquí entre ustedes pues sea de gran bendición, hermanos. Y pues cualquier pregunta que ustedes puedan tener, les animamos a que pues nos la hagan. Cualquier cosa que no quede muy claro, ¿verdad? Alguna confusión en cuanto a los temas que vamos a estar considerando, pues también pues le animo a que por favor no se vaya con esa confusión, esa duda, sino más bien siéntase en la libertad de acercarse con su servidor o cualquiera de los hermanos de esta congregación y no mordemos. Así que pues nos da mucho gusto que nos hagan preguntas, especialmente preguntas relacionadas a la palabra de nuestro Padre Celestial. Y bueno, pues mientras nos preparamos para considerar ese tema, la iglesia única y verdadera del Nuevo Testamento. Y bueno, la pregunta que va a ocupar nuestro tiempo en esta ocasión es, ¿existe una iglesia única y verdadera presente en este momento? Enseña la Biblia, enseña el Nuevo Testamento de que existe una iglesia única y verdadera establecida por nuestro Padre Celestial y por nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, es mi oración que todos puedan considerar la evidencia que voy a presentarles y que pues una vez más puedan razonar correctamente al respecto y que la honestidad, la sinceridad, ¿verdad? Pues en querer hacer la voluntad de Dios pueda estar siempre presente en sus vidas para que podamos entender las Escrituras. No importa la iglesia que vayas, si detrás del Calvario tú estás, si tu corazón es como el mío, dame la mano y mi hermano serás. ¿Okay? La iglesia donde tú te reúnas no importa. Todas las iglesias son iguales. Dice el dicho, todos los caminos llevan a Roma. Lo mismo con las iglesias. Todas las iglesias son aceptables delante de Dios y todas llevan al cielo mismo. Otra persona hizo el comentario, después de haber dicho existe un concepto bíblico de una iglesia única y verdadera, después de que se hizo esa declaración, dijo este predicador, yo trataría de tener mucho cuidado con ese comentario, porque yo creo que cuando ya llegue el final de los tiempos,
cuando ya Jesucristo regrese en su segunda venida, Él va a agarrar un poquito de esta denominación, un poquito de esta otra denominación, un poquito de esta otra, en fin, de todas las iglesias que están presentes en el mundo. Jesús va a agarrar un poquito de cada una de ellas, porque después de todo, todas las iglesias le pertenecen a Cristo. Algunos han tratado de torcer la escritura de que se encuentra allá en Juan capítulo 10, donde Jesús, allá antes de llegar al versículo 30, donde dice, yo y el Padre uno somos, Jesús menciona, hay algunas ovejas que no son de este rebaño, a esas también debo traer. Y hay algunos que interpretan ese pasaje para decir que esas otras ovejas son las diferentes denominaciones, iglesias que existen en el mundo denominacional. Ahora, la pregunta es, ¿están todas estas declaraciones que acabo de hacer, que la gente está haciendo allá afuera? Comencé con no importa la iglesia que vayas, si detrás del Calvario tú estás, si tu corazón es como el mío, dame la mano y mi hermano serás. Son estas declaraciones bíblicas. Son estas declaraciones apoyadas por la palabra de nuestro Padre Celestial. Y bueno, si usted estudia correctamente las Escrituras, si usted analiza correctamente el texto sagrado, usted se dará cuenta rápidamente de que todas estas opiniones, todas estas declaraciones se encuentran en conflicto con la palabra de nuestro Padre Celestial. Ahora quiero también establecer este punto de suma importancia. Usted tiene una gran responsabilidad en este preciso momento, y esta es de escudriñar, investigar la palabra de Dios, investigar las Escrituras para ver si las cosas que este servidor le va a estar predicando son así. Hechos capítulo 17 y versículo 11. Ahí se menciona en Hechos 17:11 de esa responsabilidad que toda persona tiene de no creer todo lo que se diga, sino más bien hay que escudriñar, hay que analizar la palabra de Dios para asegurarnos de que lo que se está predicando es así. Y se ha observado en muchas ocasiones como el apóstol Pablo y Silas están predicando ahí en Hechos 17. Y bueno, aunque era el apóstol Pablo, muy reconocido, era un apóstol de Jesucristo, como quiera las personas que estaban ahí en Berea, dice la Escritura, escudriñaron las Escrituras. Bueno, yo no soy un apóstol, ¿verdad? De Jesucristo, así que mucho más tiene usted la responsabilidad de investigar las Escrituras. También hay otro pasaje en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5 y verso 21. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5 y verso 21. Dice el apóstol Pablo ahí escribiendo a los santos en Tesalónica, dice, examinadlo todo, retened lo bueno. Examinadlo todo, retened lo bueno. Y ese verbo de examinarlo todo, básicamente es un llamado a examinar, a poner a prueba, a evaluar de una manera minuciosa lo que se está considerando delante de la persona. En este caso, ¿verdad? Pues la información. Usted tiene que analizar una vez más todas las cosas y asegurarse de que están en armonía con lo que la palabra de Dios dice. Porque después de todo, aquí lo que importa es lo que dice Dios en su palabra. No lo que yo pueda decir, no lo que puedan decir 1000 predicadores, sino más bien lo que Dios establece a través de su palabra. Ahora, esa es su responsabilidad. Mi responsabilidad como expositor de la palabra en esta tarde se encuentra en 1 de Pedro 4:11. Muchos de ustedes probablemente ya conocen ese texto. El apóstol Pedro
hace un llamado en 1 de Pedro 4:11, si alguno habla, hable conforme a sus opiniones. No dice eso, ¿verdad? No dice eso en lo absoluto. Dice, si alguno habla, hable conforme, dice, a las palabras de Dios. Hable conforme a lo que las Escrituras enseñan. Y esto es muy importante, ¿verdad? Tengo la responsabilidad de enseñar la sana doctrina. Tito capítulo 2 y versículo 1. Retener esa sana doctrina, segunda de Timoteo capítulo 1 y versículo 13. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque si no hago esto, van a pasar dos cosas muy, muy terribles. Y estas se encuentran en 1 de Timoteo 4:16. En 1 de Timoteo 4:16, Pablo le dice al evangelista Timoteo, un predicador del evangelio, le dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en esto. Dice, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo, dice, y a los que te oyeren. Así que si yo les enseño algo equivocado y ustedes lo creen, ¿qué es lo que va a pasar? Yo me voy a perder y ustedes también se van a perder. Y cuando llegue el juicio final, usted no le puede decir a Dios, pero es que esa persona que estaba allá al frente predicando, pues nos predicó mal. Y pues creímos ese error. Y pues ahí es donde van a salir Hechos 17:11, Primera de Tesalonicenses 5:21, Primera de Juan 4:1. Hijitos míos, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Así que si queremos entender este tema de la iglesia única y verdadera, necesitamos tener la actitud correcta en cuanto a la palabra de Dios y una vez más escudriñar las Escrituras. Al final de esta lección, usted va a tener dos decisiones para tomar. Número 1, aceptar la evidencia bíblica que se le ha presentado, o número 2, pues seguir creyendo, ¿verdad? Pues aquello que está contrario a la voluntad de nuestro Dios. Es mi oración y es el deseo también de Dios de que usted pueda aceptar la evidencia bíblica y que usted pueda razonar correctamente y pueda una vez más creer lo que Dios nos enseña a través de su palabra. Cuando hablamos de este tema de la iglesia única y verdadera, hermanos y amigos, este es un tema de vida o muerte. Este es un tema de vida o muerte. ¿Por qué? Porque lo que yo y usted creamos acerca de la iglesia va a determinar dónde usted y yo vamos a pasar la eternidad. Porque si no creo lo que Dios enseña en su palabra y yo formo parte de un grupo religioso, de una iglesia que no tiene autoridad bíblica, entonces pues Cristo dijo, toda planta que mi Padre no plantó será desarraigada. Así que hay que tener, pues entonces, mucho cuidado y esta evidencia, esta información, una vez más, escucharla atentamente. Dice Lucas 8:18, mirad pues cómo oís. Y luego Lucas 9:44 dice, dejad que estas palabras se penetren en vuestros oídos, para que podamos una vez más procesar esa información y si es verdadera, entonces, pues aceptarla y ponerla en práctica. Si no es verdadera, pues abandonarla. Su servidor y mi familia, no hablando de mi esposa, sino más bien mis padres, tíos, abuelos y todo eso, veníamos de un grupo denominacional. Veníamos de una iglesia cuya existencia no es aprobada por Dios. Y cuando el evangelio puro de Cristo se nos predicó, cuando se nos enseñó acerca del concepto de una iglesia única y verdadera, razonamos correctamente al respecto. Comenzamos a hacer el contraste entre lo que estaba aquí en este grupo denominacional donde estábamos y lo que está aquí mostrado en las páginas de la Biblia. Y comenzamos
haber una gran diferencia en cuanto a los grupos denominacionales y la iglesia verdadera del Señor. Y gracias a Dios que tomamos la decisión correcta de abandonar ese lugar no autorizado por Dios para poder seguir una vez más un lugar que es aprobado por nuestro Padre celestial. Así que espero una vez más que usted pueda razonar correctamente, ¿verdad? Pues en cuanto a este punto. Hay mucha confusión en el mundo denominacional respecto a la iglesia, al tema de la iglesia. Una vez más, como mencionaba hace unos momentos, algunos dicen, no importa la iglesia que vayas, todas son iguales, todas las iglesias son aceptables delante de Dios, pero en realidad, si usted se pone a analizar, hay iglesias, por ejemplo, ¿puede una iglesia que cree que Satanás es el hermano de Jesús ser salva? ¿Cree usted que una iglesia que cree que Satanás, el diablo, es el hermano de Jesús, ser salva? La respuesta es no, obviamente, ¿verdad? No se requiere un doctorado, ¿verdad? Pues en tacología para poder entender, ¿verdad? Ese punto, ¿verdad? Claro que no será el caso. ¿Puede una iglesia que no cree que Jesucristo es el Hijo de Dios y poseedor de la deidad ser salva? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque Cristo dijo en Juan 8:24, a menos que ustedes crean que yo soy, en vuestros pecados moriré, que yo soy una vez más el Hijo de Dios. Entonces hay iglesias, ¿verdad? Pues que tienen una cantidad enorme de enseñanzas que son contrarias a la voluntad de Dios. Hay iglesias, por ejemplo, que enseñan que un bebé puro, un bebé limpio, viene con pecado. Viene con pecado y por ende tiene que bautizarse ese bebé porque una vez más ha heredado el pecado de sus padres. Entonces, una vez más, cuando usted considera todas estas enseñanzas que se presentan en las diferentes iglesias que están en existencia, que se ha calculado un aproximado de más de 50,000 denominaciones presentes en el mundo. Mucha confusión, ¿verdad? En cuanto a estas cosas. Pero la pregunta es, si todas las personas, escuche bien, si todas las personas en este mundo que pueden razonar correctamente acerca de la palabra de Dios, lo que enseña Dios, acerca de la religión, si todas las personas que existen en este momento, que pueden razonar correctamente, creyeran y aceptaran solamente lo que Dios enseña en su palabra acerca de la iglesia única y verdadera, ¿cuántas iglesias existirían? ¿Cuántas iglesias existirían? No me conteste, solamente razone al respecto. Si todos aceptáramos lo que Dios dice en su palabra respecto a la iglesia única y verdadera, si todas las denominaciones que existen aceptaran solamente lo que Dios dice, ¿cuántas iglesias serían? Y la respuesta que yo le he hecho a muchas personas cuando hemos estudiado las Escrituras y el Evangelio, dicen las personas, pues más una, y están en lo cierto. Solamente existiría una sola iglesia. La pregunta es, ¿cuántas iglesias estableció el Señor? ¿Se acuerdan de Mateo 16:18? Cuando Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ya dieron su respuesta. Y luego en Mateo 16:18, la cita que está viendo en la pantalla, y ahí vea pues Jesús, cuando después de que el apóstol Pedro hace una confesión muy importante, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y luego el Señor le responde al apóstol Pedro y le dice, bienaventurado eres Pedro, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, es decir, sobre esta gran confesión que acabas de hacer, de que yo soy el Cristo,
el Hijo del Dios viviente, sobre esta gran verdad, sobre esta gran roca, edificaré mis iglesias. No dice así, ¿verdad? Léale el texto. El texto dice, edificaré mi, singular, mi iglesia. No es plural, sino más bien singular. El apóstol Pablo enfatizó en gran manera este punto y lo dejó muy en claro en Efesios 4:4, cuando dijo que existen ¿cuántos cuerpos? Dice ahí Efesios 4:4, un solo cuerpo. Y ese cuerpo es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Así que Cristo tiene un solo cuerpo. Cristo edificó una iglesia. Entonces, si este es el caso, entonces, una vez más, esta iglesia le pertenece a Cristo. Porque Él dijo ahí, una vez más, utilizando, ¿verdad? Pues ahí el posesivo, dijo, edificaré mi iglesia. Si yo digo mi Biblia, ¿de quién es esta Biblia? Esa Biblia es del hermano Willy, ¿okay? No es del hermano Elvin, no es del hermano Freddy, pues aunque quisieran tener esta Biblia, pero no, esta Biblia le pertenece al hermano Willy. Bueno, la iglesia le pertenece a Cristo. Ahora, interesante que en cierta ocasión me encontraba en la ciudad de Fort Worth, Texas, y ahí pues tienen el nombre del fundador de esa denominación. Dice ahí pues Iglesia Luterana. Ahora, Iglesia Luterana, y luego en la parte de abajo decía el letrero, donde Cristo recibe la gloria. ¿Se vio la contradicción lógica ahí? Primero dice en la parte de arriba Iglesia Luterana, y luego en la parte de abajo donde Cristo recibe la gloria. ¿Quién está recibiendo la gloria según ese título? En la parte de arriba. Martín Lutero. Esa persona, ¿verdad? que estableció esa iglesia, ¿verdad? Cuando Cristo dijo, edificaré mi iglesia, entonces, ¿cómo es correcto identificar esa iglesia? ¿Como la iglesia de Abraham? ¿La iglesia de Willy? ¿La iglesia de César? ¿O la iglesia de Cristo? Y la respuesta es simple y sencilla. Es la iglesia de Cristo. Porque una vez más, Él dijo es mi iglesia. Una vez más tenemos esto. Ahora, para poder entender y poder identificar este concepto de la iglesia verdadera, entonces, pues quiero que consideremos este punto. Por ejemplo, si usted tuviera un hijo, una hija, vamos a ponerle 6 años, 7 años, y su hijo o su hija se pierden en el centro de compras. Se pierden, luego, ¿qué es lo primero que hace? Se va para la casa, no, espera unas pocas horas para ver si alguien le habla por teléfono. No hace eso, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace? Yo le voy a decir lo que yo haría. Yo corro rápido donde está el centro de policía, de seguridad, en ese centro de compras. Y yo le voy a decir a mi hija, pues mi hijo de 6, 7 años, no lo encuentro, ha desaparecido. Entonces, ayúdenme por favor a encontrarlo. Y luego, ¿qué es lo que va a hacer la policía? La policía le va a hacer varias preguntas. Número 1, le va a preguntar, ¿qué ropa traía? ¿Ok? Mire, traía un jean color verde. No sé por qué traía, pero vamos a ponerle un verde. Traía un jean color verde. Le encantan esos jeans, ¿verdad? Pues ni modo, pues se lo compré, pero es color verde. Y verde fosforescente, como el que está allá atrás, ¿verdad? En la camisa polo. No tiene pierde, ¿verdad? Y luego ya pues, bueno, ¿qué camisa traía? Traía una camisa polo pequeñita, roja. Ok, entonces, ahí está, una camisa polo roja. Y su cachucha que le encanta de los Dallas Cowboys. Y ahí la traía puesta el niño ahí, ¿verdad? Y traía unos zapatos morados. Okay. Unos zapatos morados, tenis que le encantan, pero bueno, son los de Barney. Y así que pues, esos son los zapatos que traía. Ahora, ¿qué es lo que hace la policía con esa información?
La policía, va a comenzar a mandar probablemente a personas, oficiales, a través del centro de compras, va a darle el aviso a las patrullas que andan alrededor, y luego de repente, ahí encontraron a un niño de 6, 7 años aproximadamente, y lo agarran y lo traen a los padres. Le hablan por teléfono a los padres, ya encontramos al niño, ya no se preocupen, y lo traen. Pero el niño que trae unos jeans blancos, trae una camisa rosita, trae una cachucha de Oklahoma, ¿verdad? Pues de un equipo de Oklahoma, trae unos tenis, ¿verdad? Pues azules. Entonces, ¿qué va a decir usted? Obviamente usted va a razonar correctamente. Usted va a decir, este no es mi hijo. Le dije todas las características de la ropa que traía. O sea, sí, me trae un niño de 6 años, pero no es este. Este no es el niño que ando buscando. Entonces, pues, obviamente la policía no va a hacer eso. No le van a traer un niño de 6 años vestido totalmente diferente. Se van a enfocar en esas características únicas. Bueno, así como en el ámbito secular podemos razonar correctamente, yo quiero que razone correctamente en cuanto al ámbito espiritual. Dios se ha asegurado a través de su palabra, se ha asegurado de proveer las características únicas, los rasgos únicos que la persona puede considerar para encontrar y para poder identificar y encontrar esa iglesia única y verdadera. Y en el proceso de eliminación podemos decir, bueno, pues si esta iglesia no tiene esto que Dios muestra, no es la iglesia verdadera. Esta otra iglesia aquí no tiene esto, no puede ser esta la iglesia verdadera. Y así vamos por el proceso de eliminación hasta encontrar la iglesia verdadera. La iglesia cuyas características se encuentran aquí en la palabra de Dios. Así que comencemos con las características. 2 horas tenemos, hermano. Comencemos con las características. Número 1, es su origen divino. Su origen divino. La iglesia única y verdadera. Esta iglesia no comenzó, ¿verdad? Por mera casualidad, sino más bien fue planificada con mucho tiempo desde antes de la fundación del mundo. En Efesios capítulo 1 y verso 4, el apóstol Pablo en Efesios capítulo 1 y verso 4, y la carta de Efesios en realidad exalta la iglesia del Nuevo Testamento y nos enseña esta hermosa carta de cómo la iglesia estuvo en la mente de Dios desde antes de la fundación del mundo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Efesios capítulo 3, versículo 10 y versículo 11, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer a través de la existencia de la iglesia, conforme al propósito eterno, propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro. La iglesia de la cual encontramos en el Nuevo Testamento, esta iglesia Dios la planificó desde antes de la fundación del mundo. Esta iglesia fue profetizada desde el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Daniel capítulo 2, Isaías capítulo 2, encontramos cómo estos pasajes apuntan al Nuevo Testamento, apuntan a Hechos capítulo 2, donde en el día de Pentecostés se cumplen esas profecías, donde la iglesia de Cristo, una vez más, tiene su inicio, es establecida, es fundada conforme a esas profecías, pero una vez más, información que estaba desde antes de la fundación del mundo. Ninguna denominación en este presente tiempo
estuvo en la mente de Dios desde antes de la fundación del mundo. Solamente la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. El plan de Dios de redimir al hombre, una vez más, desde antes de la fundación del mundo. En 1 de Pedro capítulo 1, 18 al 20, también ahí se nos enseña claramente a través del apóstol Pedro. 1 de Pedro capítulo 1, 18 hasta el verso 20. Dice ahí que sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Note, desde antes de la fundación del mundo. Así que podemos ver esa característica de que se lee una vez más acerca de la iglesia en la mente de Dios, en su origen divino. Pero también su fundador, es otra característica número 2. ¿Quién es el fundador de la iglesia única y verdadera? Bueno, el fundador pues es Cristo Jesús. Jesucristo, una vez más, enfatizando Mateo 16, 18, fue el que dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Note, edificaré, tiempo futuro, a mi iglesia. Así que Cristo es el fundador de esa iglesia. Cristo es el que la ha establecido porque le pertenece a Él. Y si usted estudia las diferentes denominaciones que existen hoy en día, han sido fundadas y han sido establecidas por los hombres, con sus doctrinas de hombres, no una vez más por nuestro Señor Jesucristo. La iglesia del Nuevo Testamento le da la honra y la gloria a Cristo, no al hombre. Así que su fundador es Cristo Jesús, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, Efesios 2 y versículo 20. Así que Cristo es el fundador de esta iglesia de la cual estamos hablando, la única iglesia y verdadera. Pero también, otra característica que usted puede considerar es cuándo comenzó esta iglesia ya en existencia. ¿Cuándo fue establecida esta iglesia? Bueno, si se estudia una vez más el tema de esta iglesia, fue establecida aproximadamente entre el año 30 y 33 después de Cristo. 30-33 aproximadamente después de Cristo. Si usted hace un estudio minucioso de las denominaciones y su historia, algunas comenzaron en el año 300, 400, 500, 1700, 1800, y luego hay una iglesia que se llama la iglesia de los vaqueros. Imagínense, la iglesia de los vaqueros. ¿Sabe cuánto tiempo dura un sermón en la iglesia de los vaqueros? 8 minutos. ¿Por qué 8 minutos? Se pregunta usted. Son los 8 segundos que dura el jinete, ¿verdad? Pues arriba de ese toro o de ese caballo cuando está bien loco así, ¿verdad? Y usted entra a esa iglesia vaquero en un caballo, montado a caballo y vestido de vaquero, y pues ahí están todos arriba de su caballo, pues adorando y glorificando a Dios. Así que ahora hay iglesias para todo mundo, ¿verdad? De todas las preferencias. Esta iglesia hace unos años apenas fue establecida, comenzó, pero la iglesia única y verdadera es la iglesia primitiva, es la iglesia que comenzó allá en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, cuando se predicó, ¿verdad? Pues en el día de Pentecostés, el Evangelio de Cristo. Y en Hechos 2:47 leemos acerca de esa iglesia ya en existencia, ¿verdad? Pero también otra característica que puede ayudarnos a poder, pues, reconocer cuál es la iglesia verdadera es su adoración. Su adoración. Respecto a ese tema, hermanos, de la iglesia única y verdadera, créanmelo, pudiéramos hacer una campaña como se hacía ya en 1800.
Las campañas duraban 6 meses, hermanos. Cada día, no nomás los fines de semana, cada día se predicaba la palabra de Dios. Así que se le explicaba a la gente en lujo de detalles acerca de estas cosas, ¿verdad? Y en esta ocasión, ¿verdad? Pues solamente podemos hacerlo brevemente, pero ¿cómo adora la iglesia verdadera del Nuevo Testamento? Hay 5 actos de adoración que han sido estipulados y que se pueden observar en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, está el canto a Dios, el canto congregacional, donde toda la congregación eleva ese canto a Dios, adoran a nuestro Padre Celestial a través de los himnos y cantos que no van acompañados por instrumentos musicales. El Nuevo Testamento no autoriza el uso de instrumentos musicales ni por mandamiento directo, ni por implicación, ni por ejemplo, ni ninguna otra manera. De ninguna otra manera encontramos en el Nuevo Testamento a la iglesia única y verdadera adorando a Dios con instrumentos musicales. Los que quieren incorporarlos en su adoración se van al Antiguo Testamento y tratan de agarrar autoridad de allá para traerle al Nuevo Testamento. ¿Por qué hacen eso? Porque en el Nuevo Testamento no hay autoridad para ello. La iglesia verdadera canta a Dios, hace esa melodía, la hace en su corazón, una vez más, a nuestro Padre Celestial, canto congregacional. También tiene lo que es las oraciones dirigidas al Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Juan 14:13, Juan 16:23, Mateo capítulo 6 también nos habla acerca de ello. También, número 3, participa de la cena del Señor, de la Santa Cena, cada primer día de la semana. Es decir, cada domingo la iglesia de Cristo, la iglesia única y verdadera, se reúne conforme al ejemplo, al patrón bíblico que tenemos en Hechos capítulo 20 y versículo 7, Primera de Corintios capítulo 11, 23 al 26 también establecen este punto. Cualquier iglesia que no lo hace de esta manera no es la iglesia única y verdadera. También, ¿verdad? Pues la iglesia única y verdadera practica la ofrenda. Y esto lo hacen cada primer día de la semana. Número 1. Número 2, conforme hayan prosperado. Y número 3, lo hace con un corazón alegre. La iglesia del Nuevo Testamento no practica el diezmo. Hay algunos que hoy en día están enseñando que la iglesia del Nuevo Testamento debe dar el diezmo. Cuando usted estudia el tema del diezmo, el diezmo ni siquiera trata con dinero, trata con comida, no trata con dinero. Pero pues las denominaciones han adulterado pues estas prácticas. La iglesia pues del primer siglo, una vez más, cuando ofrenda, lo hace conforme ha prosperado, ¿verdad? Una vez más, y eso es la evidencia que está en el Nuevo Testamento. Y también, ¿verdad? Pues practica lo que es la predicación de la palabra de Dios. Se predica la palabra de Dios, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, 2 de Timoteo 4 y versículo 2. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Los predicadores del primer siglo predicaban el mensaje de Dios. No predicaban chistes, no predicaban novelas, no predicaban política, no predicaban deportes, no predicaban, ¿verdad? Pues esto y lo otro, sino más bien se enfocaban en predicar el mensaje de Dios. Porque ¿dónde está el poder? ¿En la política? ¿En los deportes? ¿O en la palabra de Dios? Está en la palabra de Dios, hermanos. Así que se hacía eso, ¿verdad? Ahora, también su organización bíblica. La iglesia única y verdadera tiene una organización bíblica. Y esta es, Cristo es la cabeza de la iglesia. Los ancianos
de la iglesia no son la cabeza de la iglesia. El predicador no es la cabeza de la iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia. Colosenses capítulo 1 y verso 18. Efesios 1, 22 y 23 y otros pasajes más establecen que Cristo es la cabeza. Luego después cuenta la iglesia con ancianos, obispos o pastores que vienen siendo lo mismo. Son los que supervisan la obra del Señor, alimentan a los miembros, protegen a los miembros. Eso es el trabajo de los ancianos. El predicador no es el pastor de la iglesia. El predicador, ¿verdad? Pues es el predicador, el evangelista, el ministro. Son términos que utiliza una vez más el Nuevo Testamento. Usted revise bien la Escritura. En ninguna parte del Nuevo Testamento se le llama a un predicador el pastor. Es más, el término en singular con el artículo definido el pastor solamente se aplica a Cristo. Juan 10 y versículo 11, primera de Pedro capítulo 5 y versículo 4 en adelante, ¿verdad? También, ¿verdad? Pues la iglesia cuenta con diáconos, aquellos siervos que sirven en la iglesia del Señor y que al igual que los ancianos tienen requisitos que deben de cumplir. Para los ancianos, 1 de Timoteo 3, 1 al 7. Para los diáconos, 1 de Timoteo 3, 8 al 13. Y ahí están los requisitos de ellos. ¿Y cómo se le conoce a los miembros del cuerpo de Cristo? Se le conoce como cristianos. Se le conoce como santos, miembros del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Y no los nombres que escuchamos en las diferentes denominaciones que están en existencia en este tiempo, ¿verdad? Y bueno, y también otra característica, lo que es la membresía bíblica. Y de esto vamos a hablar mañana. ¿Cómo puede una persona llegar a formar parte de esta iglesia única y verdadera? Si usted está interesado en este tema, yo espero que regrese mañana y me dé la oportunidad de presentarle evidencia al respecto, ¿verdad? Pero a través de la obediencia al Evangelio de Cristo, es como la persona viene a ser añadida al cuerpo de Cristo, a la iglesia del Nuevo Testamento. Porque recuerde, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y cuando la persona obedece el Evangelio, es añadida al cuerpo de Cristo. 1 Corintios 12, 13, porque por un mismo espíritu fuimos bautizados en un solo cuerpo. Y luego Gálatas 3, 27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Gálatas 3 y verso 27. Así que podemos una vez más observar, ¿verdad? Pues esta evidencia y estos rasgos, ¿verdad? Respecto a lo que es, ¿verdad? Pues la iglesia del Nuevo Testamento. Ahora los dejo con esto que pienso de decirlo, ¿verdad? Pues en unos breves minutos. Si su iglesia donde usted se reúne, y espero que sea la iglesia del Señor, pero si usted es visitante, usted asiste a un grupo religioso, si su iglesia donde usted se reúne no tiene el origen divino, no estuvo en la mente de Dios desde antes de la fundación del mundo, entonces no es la iglesia única y verdadera de Cristo. Si el grupo religioso donde usted se reúne no tiene a Jesús como su fundador, sino más bien a un hombre, entonces no es la iglesia del Nuevo Testamento. Si el grupo religioso, su iglesia donde usted se reúne, no tuvo su inicio allá por el 33 después de Cristo, sino más bien años después, no es la iglesia del Nuevo Testamento. Si las descripciones bíblicas de esta iglesia como iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo, la iglesia de Dios, etcétera, si no tiene pues esta descripción bíblica del Nuevo Testamento, no es la iglesia del Nuevo Testamento. Si la adoración donde usted se reúne no es la adoración del Nuevo Testamento, adoran con instrumentos y adoran como quieran,
Entonces, una vez más, no es la iglesia del Nuevo Testamento. Si no tiene o posee la organización bíblica del Nuevo Testamento, entonces no es la iglesia del Nuevo Testamento. Así que le animamos a que razone al respecto. El propósito de esta lección es despertar en su mente esa cuestión de eso que está mencionando me llama la atención, y es mi oración de que usted pueda hacer sus preguntas, acercarse con su servidor después de este servicio y podamos hablar al respecto. Cristo dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Así que usted puede conocer la palabra de Dios, pero se requiere de honestidad y sinceridad. Jesús dijo en Juan 7:17, el que quiera hacer la voluntad de Dios, note, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o hablo por mi propia cuenta. Así que usted ha escuchado esta información, usted puede razonar al respecto, usted puede traerla al filtro de la palabra de Dios para ver si lo que acabo de explicar y enseñar es conforme a la palabra de Dios. Yo espero que usted pueda hacer eso y pueda escudriñar las Escrituras para ver si estas cosas son así. Y le pido de favor que lo haga, porque como mencioné al principio de esta lección, este es un tema de vida o muerte. Lo que creamos al respecto va a determinar dónde vamos a pasar la eternidad. Ahora mencioné, la iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Efesios 5:23. Efesios 5:23 dice que Cristo es el Salvador de ese cuerpo, la cual es su iglesia. Entonces, si Cristo es el Salvador de ese cuerpo, de esa iglesia, y usted no está en esa iglesia, entonces Cristo no lo va a salvar. Por eso debe de formar parte de esa iglesia de la cual leemos en el Nuevo Testamento. Y esperamos en el Señor que usted pueda tener esa humildad para aceptar lo que Dios dice a través de su palabra. Pero como le he recalcado, si tiene una pregunta o dudas, por favor no se vaya, acérquese y con mucho gusto le estaremos explicando lo que la palabra de Dios enseña. Vamos a estar de pie para cantar, creo que tenemos un himno de invitación, así que le animamos a que por favor responda, pues si desea hacerlo en esta ocasión.